Hay un momento en la historia humana que cambió todo. Un momento donde Dios interrumpió el curso de la muerte y el pecado para preparar algo extraordinario. No fue el nacimiento de Cristo, fue algo que ocurrió antes, 9 meses antes de la natividad de María, 41 años antes del nacimiento de Jesús. Un alma humana, por primera vez desde Adán y Eva, fue concebida sin la mancha del pecado original. Una criatura totalmente pura, totalmente bella, totalmente de Dios. Hoy, 8 de diciembre, la Iglesia Católica celebra la Inmaculada Concepción de María. No su nacimiento, no la concepción de Jesús, sino el momento mismo en que el alma de María fue creada sin pecado original, preservada inmaculada desde el primer instante de su existencia. Este es uno de los dogmas más hermosos y más profundos de nuestra fe. Un dogma que tardó siglos en ser definido, que generó debates apasionados, que dividió a teólogos brillantes, pero que el pueblo fiel siempre supo en su corazón. Hoy descubriremos qué significa realmente la Inmaculada Concepción, por qué fue necesaria, cómo fue proclamada y qué nos enseña sobre el sueño original de Dios para toda la humanidad. Para entender la Inmaculada Concepción debemos regresar al principio, al jardín del Edén. Dios creó a Adán y Eva en un estado de santidad original, sin pecado, sin muerte, en perfecta amistad con Dios. Este era el sueño de Dios para la humanidad. San Pablo lo describe bellamente en su carta a los Efesios. Bendito sea Dios, que nos ha elegido en Cristo antes de la creación del mundo, para que fuéramos santos e irreprochables en su presencia, por el amor. Pero ese sueño se rompió. Adán y Eva, tentados por la serpiente, dijeron no a Dios. Comieron del fruto prohibido, y el pecado entró en el mundo. Esto es lo que llamamos el pecado original. No es un pecado que nosotros cometemos, es una herida que heredamos, una separación de Dios que se transmite de generación en generación. Todos los hijos de Adán nacemos con esta mancha. San Pablo lo explica. Por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres, porque todos pecaron. Durante milenios la humanidad estuvo atrapada, esclavizada, separada de Dios. Hasta los justos del Antiguo Testamento, Abraham, Moisés, David, llevaban la marca del pecado original. Pero Dios, en su infinita misericordia, no abandonó su sueño. Preparó un plan de salvación, un plan que requería una nueva Eva. Una mujer que dijera sí, donde Eva dijo no. Y para que esta nueva Eva pudiera cumplir su misión, para que pudiera ser la madre del Salvador, debía ser totalmente pura, totalmente santa, sin la menor sombra de pecado. Aquí surge la pregunta: ¿cómo puede una hija de Adán nacer sin pecado original? ¿No lo heredan todos los humanos? La respuesta es maravillosa. María fue salvada de manera preventiva, por los méritos de Cristo aplicados antes de que Él naciera. Dios, que está fuera del tiempo, aplicó la redención de Cristo a María en el primer instante de su concepción. No es que María no necesitara salvación, es que fue salvada de una manera única, preservada del pecado en lugar de ser liberada de él después. Santo Tomás de Aquino lo explica así: era conveniente que la Madre de Dios poseyera una pureza mayor
que la cual nada más grande puede concebirse después de Dios. La creencia en la Inmaculada Concepción de María no nació en el siglo XIX. Es antiquísima. Ya en el siglo II, San Justino Mártir llamaba a María la nueva Eva. San Ireneo de León escribió: «El nudo de la desobediencia de Eva fue desatado por la obediencia de María». Pero durante siglos, teólogos brillantes debatieron: ¿fue María concebida sin pecado original o fue santificada después en el vientre de su madre? Santo Tomás de Aquino, el doctor angélico, creía que María fue santificada, pero después de su concepción. Pensaba que afirmar lo contrario parecía disminuir la necesidad de Cristo como Salvador. Pero otro gran teólogo, Juan Duns Scoto, el doctor sutil, defendió brillantemente la Inmaculada Concepción. Su argumento fue genial. ¿Pudo Dios preservar a María del pecado original? Sí, es omnipotente. ¿Fue conveniente que lo hiciera? Sí, porque era apropiado que la Madre del Salvador fuera purísima. Entonces, lo hizo. Y mientras los teólogos debatían, el pueblo fiel siempre creyó. En España, en Inglaterra, en Francia, los católicos veneraban a la Inmaculada. Construían catedrales en su honor. Pintaban imágenes de María rodeada de estrellas, pisando la serpiente, sin mancha alguna. Los franciscanos defendieron esta doctrina con pasión. Los dominicos, discípulos de Santo Tomás, tenían dudas. Pero poco a poco, la Iglesia se movía hacia la definición. En el año 1476, el Papa Sixto IV estableció la fiesta de la Inmaculada Concepción. En 1708, el Papa Clemente XI la hizo universal para toda la Iglesia. Pero aún no era un dogma. No era obligatorio creerlo. Hasta que llegó el siglo XIX. El 8 de diciembre de 1854, el Papa Pío IX, después de consultar a obispos de todo el mundo, proclamó solemnemente: «Declaramos, afirmamos y definimos que es verdad revelada por Dios, que la Santísima Virgen María fue preservada por especial gracia y privilegio de Dios Omnipotente, en previsión de los méritos de Jesucristo, Salvador del género humano, inmune de toda mancha de pecado original desde el primer instante de su concepción». Era dogma, verdad de fe definida. Los católicos del mundo entero celebraron. Pero la confirmación más asombrosa vendría solo 4 años después, en Lourdes, Francia. El 11 de febrero de 1858, solo 4 años después de la definición del dogma, algo extraordinario ocurrió. Una niña de 14 años, Bernadette Soubirous, pobre, analfabeta, sin instrucción teológica, estaba recogiendo leña cerca de una gruta en Lourdes. De repente, vio una luz. Una señora de belleza indescriptible, vestida de blanco, con un cinturón azul y rosas doradas en los pies. La señora se apareció 18 veces a Bernadette. Le pidió que construyera una capilla, que hiciera penitencia, que bebiera del manantial que brotó milagrosamente del suelo. Pero Bernadette no sabía quién era esta señora. Las autoridades le preguntaban: ¿quién es? ¿Cómo se llama? Bernadette insistió en preguntarle, y el 25 de marzo, fiesta de la Anunciación, la señora finalmente respondió. En dialecto occitano, la lengua local de Bernadette, la señora dijo que soy Inmaculada Concepción. Yo soy la Inmaculada Concepción. Bernadette ni siquiera sabía qué significaba eso. Corrió al párroco repitiendo las palabras sin comprenderlas.
Pero el párroco sí entendió. La Virgen María, solo 4 años después de que el Papa definiera el dogma, venía del cielo para confirmarlo. Era como si Dios dijera: sí, lo que proclamó mi Iglesia es verdad. Desde entonces, Lourdes se ha convertido en uno de los santuarios más visitados del mundo. Millones de peregrinos, miles de curaciones. Todo porque María, la Inmaculada Concepción, apareció allí para recordarnos que ella es toda bella, sin mancha de pecado. Pero ¿por qué era necesario que María fuera inmaculada? La respuesta está en el Evangelio de Lucas, en el momento de la Anunciación. El ángel Gabriel fue enviado a Nazaret a una virgen prometida a un varón llamado José. Y el ángel la saludó con palabras únicas: Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Llena de gracia. En griego, kecharitomene, un término que significa la que ha sido y permanece completamente llena de gracia desde siempre. María no fue llenada de gracia en ese momento, ya estaba llena, desde su concepción, para poder recibir al Hijo de Dios. Y María, la nueva Eva, respondió con las palabras que cambiaron la historia: Yo soy la esclava del Señor. Cúmplase en mí lo que me has dicho. Su sí, su fiat, donde Eva dijo no, María dijo sí. Y con ese sí, Dios recuperó su sueño original. San Ireneo lo expresa hermosamente: el nudo de la desobediencia de Eva fue desatado por la obediencia de María. Lo que ató la Virgen Eva por su incredulidad, lo desató la Virgen María por su fe. María se convierte en la obra maestra del amor de Dios, la toda hermosa, la toda pura, la tota pulcra. En ella, la belleza de Dios resplandece sin obstáculos. Pero aquí viene lo más hermoso. María no es solo un ejemplo lejano, es un modelo para todos nosotros. San Pablo nos recuerda en Efesios: todos estamos predestinados a ser hijos adoptivos de Dios. Todos fuimos elegidos antes de la creación del mundo para ser santos e inmaculados. María fue preservada del pecado original. Nosotros, por el bautismo, somos liberados de él. Pero el destino es el mismo: la santidad. María es inmaculada por gracia. Nosotros estamos llamados a ser santos también por gracia. Ella es el prototipo de lo que todos estamos llamados a ser. Por eso el Papa Francisco escribió esta oración hermosa: Eres toda belleza, María. En ti no hay mancha de pecado. Renueva en nosotros el deseo de ser santos. La Inmaculada no es inalcanzable, es el modelo. Nos muestra que es posible, con la gracia de Dios, vivir sin pecado, responder sí cada día y reflejar la belleza de Dios en nuestra propia vida. 8 de diciembre. No solo celebramos un privilegio único de María, celebramos el sueño de Dios para toda la humanidad. María es inmaculada, pero todos nosotros por el bautismo somos llamados a ser santos, a decir nuestro propio fiat, nuestro propio sí a Dios. En nuestras palabras que resplandezca la verdad, en nuestras obras que se cante la caridad, en nuestro cuerpo y corazón que brillen la pureza y la castidad, en nuestra vida que se refleje el esplendor del Evangelio. María nos enseña que es posible, que la santidad no es una utopía inalcanzable, que con la gracia de Dios podemos vivir libres del pecado, podemos decir sí al amor, podemos reflejar la belleza divina. El Papa Francisco nos invita: eres toda belleza, María,
En ti se hizo carne la palabra de Dios. Ayúdanos a estar siempre atentos a la voz del Señor. Que no seamos sordos al grito de los pobres. Que el sufrimiento de los enfermos no nos encuentre distraídos. Que la soledad de los ancianos y la indefensión de los niños no nos dejen indiferentes. María, la Inmaculada, la toda bella, la sin mancha, nos llama hoy a la pureza, a la obediencia, al sí generoso, al amor sin condiciones. Y nos recuerda que en el plan de Dios, todos estamos destinados a brillar con su luz, a ser santos, a ser, a nuestra manera, inmaculados en el amor. Virgen Santa e Inmaculada, llena de gracia desde el primer instante, Madre purísima del Salvador, modelo perfecto de santidad, la que dijo sí donde Eva dijo no, la toda bella, sin mancha de pecado, intercesora poderosa ante tu Hijo, maestra del fiat generoso, esperanza de los pecadores, alegría del cielo y de la tierra, auxilio de los cristianos. Ruega por nosotros. Amén.